Una hora de datos locos y curiosidades. Para que tu cerebro haga cortocircuito, ¿sabías que Amazon iba a llamarse Cadáver y que un gato fue espía de la CIA? Dato 1. La flecha en el logotipo de Amazon no es solo una sonrisa simpática, sino que va desde la letra A hasta la Z para indicar variedad. Sin embargo, lo que pocos saben es que la empresa comenzó vendiendo libros desde un garaje, y Jeff Bezos quería llamarla Cadabra, como en Abracadabra. Su abogado le dijo que por teléfono sonaba demasiado parecido a cadáver, por lo que cambió el nombre a Amazon para evitar una asociación mórbida. Dato 2. En los años 60, la CIA gastó $20 millones en el proyecto Gatito Acústico para convertir gatos en espías vivos con micrófonos implantados quirúrgicamente. La primera misión del gato espía fue escuchar a dos hombres en un parque, pero el animal fue atropellado por un taxi apenas lo soltaron en la calle. El proyecto fue cancelado inmediatamente por ser un fracaso total, demostrando que los gatos no reciben órdenes ni siquiera por la seguridad nacional. Dato 3. El Ejército de Estados Unidos creó una unidad secreta llamada el Ejército Fantasma, compuesta por artistas, actores y diseñadores de sonido durante la Segunda Guerra Mundial. Usaban tanques inflables, camiones de madera y altavoces gigantes con sonidos de tropas grabados para engañar a los nazis sobre la ubicación de sus fuerzas reales. Salvaron miles de vidas aliadas usando puramente el engaño teatral y efectos especiales en medio del campo de batalla, sin disparar balas reales en sus misiones. Dato 4. Monowi, en Nebraska, es el único pueblo incorporado en Estados Unidos que tiene una población oficial de exactamente una sola persona, una mujer anciana llamada Elsie. Ella es la alcaldesa, la bibliotecaria y la dueña del único bar del pueblo, pagándose impuestos a sí misma para mantener el alumbrado público funcionando. Cada año debe elaborar un plan municipal de carreteras para ella sola, manteniendo vivo legalmente un pueblo fantasma que se niega a desaparecer del mapa. Dato 5. Gregor MacGregor fue un estafador escocés que inventó un país ficticio en América Central llamado Pollais y se lo vendió a inversores ingleses ricos. Convenció a cientos de personas de comprar tierras y bonos de un supuesto paraíso tropical que no existía en ningún mapa real del mundo. Cuando los colonos llegaron allí, solo encontraron selva virgen y malaria, muriendo la mayoría mientras MacGregor vivía lujosamente en París con el dinero de sus víctimas estafadas. Dato 6. En el año 1900, los británicos exigieron sentarse en el taburete de oro del Imperio Ashanti, sin saber que era un objeto sagrado intocable. Esto provocó una guerra sangrienta, porque los Ashanti preferían morir antes que dejar que un extranjero profanara el alma de su nación con su trasero. La ignorancia cultural de un gobernador británico desató un conflicto armado innecesario y brutal, por un simple asiento que nadie tenía derecho a usar jamás. Dato 7. Existe una leyenda marítima extraña en el estrecho de Menai, donde, en 3 naufragios diferentes, separados por décadas, el único superviviente se llamaba Hugh Williams. En 1664, 1785 y 1820, barcos se hundieron matando a todos los pasajeros, excepto a un hombre con ese nombre exacto que logró llegar a la orilla. Es una coincidencia estadística tan improbable que ha desconcertado a los historiadores navales, convirtiendo ese nombre en un amuleto de buena suerte o maldición. Dato 8. En 1876, en el estado de Kentucky, trozos de carne fresca comenzaron a caer del cielo despejado sobre una granja durante varios minutos seguidos. Los análisis posteriores sugirieron que la carne era pulmón de caballo o tejido muscular vomitado por una bandada de buitres que volaba a gran altura sobre la propiedad. Es uno de los eventos meteorológicos más asquerosos registrados, donde una lluvia de vómito de ave fue confundida con un milagro divino por los granjeros. Dato 9. En la isla de Creta y otras islas del Mediterráneo, vivieron mamuts enanos que medían apenas 1 metro de altura, siendo del tamaño de un perro grande. Evolucionaron así debido a la falta de recursos y espacio en las islas, encogiéndose generación tras generación para sobrevivir en ese entorno limitado. Es fascinante imaginar versiones miniatura
de estos gigantes prehistóricos, caminando entre las rocas griegas mucho antes de que los humanos crearan mitos sobre cíclopes. Dato 10. Existe una zona en el universo llamada el punto frío, que es significativamente más fría que el resto del cosmos y no tiene explicación convencional. Algunos físicos teóricos sugieren que podría ser la huella de un choque entre nuestro universo y otro universo paralelo en una dimensión superior. Es una cicatriz térmica en el cielo que podría ser la primera evidencia física de que vivimos en un multiverso lleno de burbujas de realidad diferentes y extrañas. Dato 11. La rana de cristal tiene la piel del vientre tan transparente que puedes ver sus órganos internos, su corazón latiendo y su comida digiriéndose desde afuera. Esta adaptación evolutiva le sirve para camuflarse, ya que su contorno se difumina con la luz y las hojas verdes donde se posa para dormir. Es un animal que no tiene nada que ocultar, permitiendo a los biólogos estudiar su anatomía sin necesidad de diseccionarla, simplemente mirándola con una linterna. Dato 12. En el siglo XVI, los barberos no solo cortaban el pelo, sino que también realizaban cirugías, amputaciones y extracciones de dientes como parte de su oficio regular. El poste de barbero con rayas rojas y blancas simboliza originalmente las vendas ensangrentadas que se lavaban y colgaban afuera para secarse al viento. Es un recordatorio macabro de que tu peluquero local solía ser el cirujano más accesible y peligroso de la ciudad antes de la medicina moderna. Dato 13. El síndrome de París es un trastorno psicológico que afecta principalmente a turistas japoneses que visitan la capital francesa y sufren un shock cultural severo. Al descubrir que París no es tan romántica ni limpia como en las películas, sufren alucinaciones, ansiedad y taquicardia extrema por la profunda decepción. La embajada japonesa tiene una línea de ayuda de 24 horas para repatriar a los turistas que colapsan mentalmente al ver basura en las calles parisinas. Dato 14. Bill Bowerman, el cofundador de Nike, inventó la suela de sus primeras zapatillas deportivas, arruinando la waflera del desayuno de su esposa en la cocina. Vertió caucho líquido en el molde de los waffles para crear una suela ligera, con buen agarre para los corredores de la Universidad de Oregón. Ese experimento casero destruyó el electrodoméstico familiar, pero dio origen a una de las empresas de calzado más grandes y exitosas de la historia mundial. Dato 15. Las bolsas de té fueron inventadas por accidente en 1908, cuando el comerciante Thomas Sullivan envió muestras de té en pequeñas bolsas de seda a sus clientes. Los clientes, confundidos, metieron la bolsa entera en el agua caliente en lugar de vaciar el contenido, descubriendo que era mucho más fácil de limpiar. Sullivan, al ver el éxito, comenzó a fabricarlas intencionalmente con gasa, revolucionando la forma en que el mundo bebe té por pura pereza. Dato 16. La Estatua de la Libertad era originalmente de un color marrón rojizo brillante, como una moneda de centavo nueva, porque está hecha de cobre puro. Tardó unos 20 años en volverse verde debido a la oxidación causada por el aire salado y la lluvia ácida del puerto de Nueva York. Si la rasparan hoy, volvería a ser de color bronce, pero la capa verde o pátina protege el metal interior de seguir corroyéndose y desintegrándose. Dato 17. En la Inglaterra del siglo XVIII, las piñas eran tan raras y caras que se consideraban el símbolo máximo de estatus y riqueza aristocrática. La gente no se las comía, sino que las alquilaba por horas para llevarlas a fiestas y pasear con ellas bajo el brazo como si fueran bolsos de lujo. Una sola piña podía costar el equivalente a $8,000 actuales, pudriéndose antes de ser consumida solo por pura vanidad social. Dato 18. Las pelucas empolvadas de la aristocracia europea se pusieron de moda no por estilo, sino para ocultar la calvicie causada por la sífilis, que era epidemia. Además, se empolvaban con almidón perfumado para disimular el olor de las llagas y de los piojos que infestaban el pelo falso sucio. Lo que vemos hoy como un símbolo de elegancia clásica era en realidad una herramienta desesperada para esconder enfermedades venéreas y falta de higiene personal en la corte. Dato 19. En la Inglaterra de Enrique VIII, el envenenamiento se castigaba con la muerte por ebullición,
donde se bajaba al condenado lentamente en una olla de agua hirviendo. Era una ejecución pública diseñada para ser lo más dolorosa posible, cocinando a la persona viva capa por capa frente a una multitud horrorizada. Afortunadamente, esta práctica bárbara fue abolida poco después porque se consideraba demasiado cruel incluso para los estándares brutales de esa época oscura y sangrienta. Dato 20. En el siglo XIX, Nueva York construyó un sistema de tubos neumáticos subterráneos para transportar correo a través de la ciudad a velocidades de 50 km por hora. Lo más extraño es que una vez enviaron a un gato vivo a través de los tubos para probar el sistema, y el animal llegó mareado pero vivo al otro lado. Fue el precursor del correo electrónico físico, una red de tuberías de aire comprimido que conectaba la ciudad. Dato 21. En 1835, los estados de Ohio y Michigan casi entran en una guerra civil por una franja de tierra llamada Toledo, movilizando milicias armadas. Gastaron enormes sumas de dinero en vigilancia fronteriza, aunque la única baja fue un oficial de policía apuñalado en la pierna con una navaja pequeña. El conflicto se resolvió cuando el gobierno federal le dio a Michigan la península superior a cambio de renunciar a Toledo, un trato geográficamente muy ventajoso. Dato 22. Magawa fue una rata gigante africana condecorada con una medalla de oro por su valentía al detectar minas terrestres en Camboya usando su olfato. Era lo suficientemente ligera para caminar sobre los explosivos sin detonarlos, limpiando más de 140.000 metros cuadrados de terreno peligroso en su carrera. Es el único roedor en la historia que ha recibido un honor civil tan alto, salvando innumerables vidas humanas con su nariz antes de jubilarse tranquilamente. Dato 23. En 1943, 4 niños encontraron un esqueleto humano escondido dentro del tronco hueco de un olmo en un bosque de Inglaterra, desatando un misterio. La víctima nunca fue identificada, pero aparecieron grafitis misteriosos preguntando ¿quién puso a Bella en el olmo? Por toda la región durante décadas. Se sospecha que fue un caso de espionaje o brujería, pero el misterio de cómo una mujer terminó dentro de un árbol vivo sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Dato 24. D.B. Cooper es el único secuestrador aéreo en la historia de la aviación estadounidense que nunca fue capturado ni identificado por el FBI hasta hoy. En 1971, saltó de un avión Boeing 727 en pleno vuelo sobre un bosque denso con $200.000 en efectivo y un paracaídas. A pesar de una de las búsquedas más grandes de la historia, solo se encontraron unos pocos billetes podridos años después, convirtiéndose en una leyenda criminal perfecta. Dato 25. En 1990, 2 hombres disfrazados de policías entraron al Museo Isabella Stewart Gardner en Boston y robaron 13 obras de arte valiosísimas en la noche. Ataron a los guardias en el sótano y se llevaron pinturas de Rembrandt y Vermeer valoradas en $500 millones en total. Los marcos vacíos todavía cuelgan en las paredes del museo hoy en día, esperando el regreso de las obras maestras que desaparecieron sin dejar ni una sola pista. Dato 26. En 1912, una familia entera de 6 personas y 2 invitadas fueron asesinadas con un hacha mientras dormían en su casa en Villisca, Iowa. El asesino cubrió los espejos de la casa con sábanas y dejó un plato de comida intacto en la mesa antes de desaparecer en la noche. A pesar de varios sospechosos, incluyendo un reverendo y un senador, nadie fue condenado jamás, y la casa sigue siendo una atracción turística macabra hasta hoy. Dato 27. Las gemelas Pollock son un caso famoso de supuesta reencarnación, donde 2 niñas nacidas en 1958 parecían recordar la vida de sus hermanas fallecidas anteriormente. Conocían los nombres de las muñecas de sus hermanas muertas y tenían marcas de nacimiento en los mismos lugares que las heridas del accidente. A los 5 años, los recuerdos desaparecieron repentinamente, dejando a los investigadores paranormales con uno de los casos más extraños y mejor documentados de la historia moderna. Dato 28. La leyenda urbana de Polybius habla de un videojuego arcade que apareció en los años 80 en Portland y causaba amnesia y pesadillas a los jugadores. Se dice que hombres de negro visitaban las máquinas periódicamente para extraer datos,
sugiriendo que era un experimento psicológico del gobierno secreto. Aunque nunca se ha encontrado una copia del juego, muchos insisten en que jugaron y que la máquina desapareció tan misteriosamente como llegó a los salones recreativos. Dato 29. El experimento Parque de las Ratas desafió la idea de que la heroína causa adicción instantánea solo por la química de la droga en el cerebro. Las ratas en jaulas solitarias se drogaban hasta morir, pero las ratas en un parque social, con juegos y amigos, preferían el agua normal. Esto sugirió que la adicción tiene más que ver con el aislamiento y la infelicidad que con la sustancia misma, cambiando la psicología moderna para siempre. Dato 30. En 1947, un barco cargado con fertilizante de nitrato de amonio explotó en el puerto de Texas City, derribando aviones que volaban sobre la zona. La fuerza de la explosión fue tal que las anclas del barco, que pesaban toneladas, fueron lanzadas a varios kilómetros tierra adentro como misiles. Fue el accidente industrial más mortífero en la historia de Estados Unidos, iniciado por un simple cigarrillo mal apagado en la bodega de carga del barco. Dato 31. El incendio de la fábrica Triangle en Nueva York en 1911 mató a 146 trabajadores porque los dueños habían cerrado las puertas. Lo hicieron para evitar que los empleados tomaran descansos no autorizados, convirtiendo la fábrica en una trampa mortal cuando comenzó el fuego. Esta tragedia horrible impulsó directamente la creación de las leyes modernas de seguridad laboral y los derechos de los sindicatos que protegen a los trabajadores en todo el mundo hoy. Dato 32. El desastre de Bhopal en la India en 1984 fue la peor catástrofe industrial de la historia, liberando 40 toneladas de gas isocianato de metilo. El gas tóxico cubrió la ciudad mientras la gente dormía, matando a miles de personas en pocas horas y dejando a 500,000 con lesiones permanentes. La fábrica de pesticidas había ignorado múltiples advertencias de seguridad para ahorrar dinero, provocando una pesadilla química que todavía afecta gravemente a la región hoy. Dato 33. En 1975, la presa Banqiao en China colapsó durante un tifón, liberando una ola de agua de 10 kilómetros de ancho que destruyó todo. El gobierno mantuvo el desastre en secreto durante décadas, a pesar de que murieron más de 170,000 personas por la inundación y epidemias. Es uno de los desastres tecnológicos más grandes y menos conocidos de la historia, debido a la censura estricta de la información en esa época. Dato 34. La erupción del Vesubio en el año 79 liberó 100,000 veces la energía térmica de la bomba de Hiroshima sobre Pompeya. El calor fue tan intenso y rápido que los cerebros de las víctimas hirvieron y sus cráneos explotaron antes de ser cubiertos por la ceniza. Los moldes de yeso que vemos hoy no son cuerpos, sino el vacío que dejaron las personas al vaporizarse instantáneamente bajo la nube piroclástica mortal. Dato 35. La teoría de la catástrofe de Toba sugiere que una supererupción volcánica hace 75,000 años redujo la población humana a pocos miles. El invierno volcánico duró años, creando un cuello de botella genético que casi extinguió a nuestra especie por completo en la prehistoria. Todos los humanos vivos, hoy, descienden de ese pequeño grupo de supervivientes que lograron resistir el frío y la oscuridad en África antes de volver a poblar el planeta. Dato 36. El asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años golpeó la Tierra con tal fuerza que envió rocas al espacio. Algunas de estas rocas podrían haber llevado bacterias terrestres a otros planetas o lunas del sistema solar, teóricamente sembrando vida de la Tierra en otros mundos. Es posible que si encontramos vida en Marte en el futuro, descubramos que en realidad son nuestros primos lejanos, expulsados por una explosión prehistórica. Dato 37. Durante el período carbonífero, la atmósfera tenía mucho más oxígeno que hoy, permitiendo que los insectos crecieran hasta tamaños aterradores y gigantescos en los pantanos. La meganeura era una libélula del tamaño de un águila moderna, con una envergadura de 70 centímetros, que cazaba pequeños anfibios. Si viajaras en el tiempo a esa época, serías atacado por 100 pies del tamaño de un coche y mosquitos más grandes que tu mano en un mundo de pesadilla. Dato 38. El megalodón tenía una mordida tan poderosa que podía aplastar un coche pequeño
como si fuera una lata de refresco vacía en segundos. Sus dientes medían 18 centímetros y se alimentaba de ballenas prehistóricas, atacando sus aletas para inmovilizarlas antes de devorarlas vivas. A pesar de los rumores y las películas, se extinguió hace millones de años debido al enfriamiento de los océanos y la competencia con los grandes tiburones blancos, más ágiles y eficientes. Dato 39. El águila de Haast de Nueva Zelanda fue la rapaz más grande que ha existido, capaz de cazar a las moas, aves gigantes de 3 metros. Según las leyendas maoríes, esta águila también podía atacar y llevarse a niños humanos pequeños, siendo el único pájaro en la historia que veía a las personas como presas. Se extinguió hace unos 500 años cuando los humanos cazaron todas las moas, dejándolas sin su fuente principal de alimento. Dato 40. La batalla de Caransebes es uno de los errores militares más vergonzosos de la historia, donde el ejército austriaco se atacó a sí mismo por error. En 1788, durante una noche de borrachera, diferentes facciones del ejército confundieron los gritos de sus compañeros con un ataque turco y comenzaron a dispararse en la oscuridad. Murieron o fueron heridos unos 10.000 soldados austriacos sin que hubiera un solo enemigo otomano presente en kilómetros a la redonda. ¿Sabías que Barbie tiene un nombre secreto real y que hay un lago hecho de lunares venenosos? Dato 41. El sello de casco posee una cavidad nasal elástica que le permite inflar una membrana roja como un globo gigante desde su propia nariz. Esta burbuja de carne y moco se sacude violentamente para intimidar a otros machos rivales y para impresionar a las hembras durante la temporada de apareamiento. Es una exhibición biológica grotesca que parece un chicle sangriento saliendo de su rostro en el hielo. Dato 42. El teflón fue descubierto por accidente en 1938, cuando el químico Roy Plunkett intentaba crear un nuevo gas refrigerante seguro para neveras. Al abrir el cilindro de gas, encontró un polvo blanco resbaladizo que no reaccionaba con nada y resistía el calor extremo, cambiando la cocina para siempre. Lo que iba a enfriar tu comida terminó evitando que tus huevos fritos se pegaran a la sartén caliente. Dato 43. En el segundo libro de Samuel se narra la muerte absurda de Absalón, el hijo rebelde del rey David, durante una batalla. Mientras huía en su mula, su larga y hermosa cabellera se enredó en las ramas de una encina, dejándolo colgado en el aire indefenso. La mula siguió corriendo, y sus enemigos aprovecharon para matarlo mientras colgaba, demostrando que la vanidad capilar puede ser mortal. Dato 44. La muñeca más famosa del mundo tiene un nombre completo y una biografía ficticia detallada que casi nadie conoce en realidad. Su nombre real es Barbara Millicent Roberts y supuestamente nació en la ciudad ficticia de Willows, en el estado de Wisconsin, en una familia normal. Es fascinante que un juguete de plástico tenga una identidad legal más completa que muchas personas reales en la historia. Dato 45. El eucalipto arcoíris es un árbol natural de Filipinas que muda su corteza en diferentes momentos del año, revelando colores brillantes. Debajo de la capa marrón aparecen tonos neón de verde, azul, morado, naranja y granate que parecen pintados artificialmente por un artista humano. Es una obra de arte botánica viviente que transforma el bosque en una pintura psicodélica sin necesidad de ningún químico externo añadido. Dato 46. El efecto de la puerta es un fenómeno psicológico real, donde cruzar el umbral de una habitación borra tu memoria a corto plazo. Tu cerebro interpreta la puerta como un límite de evento, archivando los pensamientos anteriores para hacer espacio a la nueva ubicación que entras. Es por eso que entras a la cocina y olvidas instantáneamente a qué ibas, víctima de tu propio disco duro mental. Lo que viene sobre el café, hecho de excrementos animales, te quitará las ganas de desayunar para siempre. Dato 47. El café Kopi Luwak es el más caro del mundo y se produce recolectando granos de café de las heces de la civeta. Este pequeño mamífero come las cerezas de café, las fermenta en su estómago y luego las defeca enteras, lo que supuestamente mejora el sabor final. Básicamente, los millonarios pagan fortunas por beber una infusión caliente
hecha con restos lavados de caca de animal salvaje. Dato 48. El halcón peregrino es el animal más rápido del planeta, capaz de alcanzar velocidades de 390 km por hora en picada. Cierra sus fosas nasales con pequeños huesos especiales para que la presión del aire no le reviente los pulmones durante su descenso suicida. Es un misil biológico que golpea a sus presas en el aire con tal fuerza que las mata instantáneamente por el impacto. Dato 49. Durante la Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes y británicos detuvieron el fuego y salieron de las trincheras. Intercambiaron cigarrillos, cantaron villancicos juntos e incluso jugaron partidos de fútbol en la tierra de nadie, rodeados de cadáveres y alambre de púas. Fue un momento breve de humanidad compartida, antes de que sus oficiales les ordenaran volver a matarse mutuamente al día siguiente. Dato 50. El efecto del foco es un sesgo cognitivo que te hace creer que todo el mundo está notando tus errores o tu apariencia. Piensas que todos miran esa mancha en tu camisa, pero la realidad es que nadie presta atención porque están preocupados por sus propias manchas. Eres el protagonista de tu propia película mental, pero solo un extra borroso en la película de los demás. Dato 51. Debido a la gravedad, tu columna vertebral se comprime a lo largo del día, haciendo que seas 1 centímetro más bajo por la noche. Durante el sueño, al estar acostado, los discos intervertebrales se rehidratan y se expanden de nuevo, devolviéndote tu altura original cada mañana. Pasas tu vida encogiéndote y estirándote como un acordeón humano lento, luchando constantemente contra el peso de la atmósfera sobre ti. Dato 52. El galio es un metal plateado extraño que es sólido a temperatura ambiente, pero se derrite con el simple calor de tu mano. Si sostienes un trozo, se convertirá en un charco de líquido brillante que parece mercurio, pero no es tóxico al tacto directo. Es un truco de magia químico que demuestra cómo los elementos pueden cambiar de estado con solo un poco de energía corporal. Prepárate, porque el secreto de cómo se fermenta la salsa de soja tradicional requiere años de paciencia. Dato 53. En 1938, Orson Welles narró una adaptación de La Guerra de los Mundos por la radio que causó pánico masivo en Estados Unidos. El formato de noticiero fue tan realista que miles de personas creyeron que los marcianos estaban invadiendo Nueva Jersey con máquinas de guerra reales. La gente huyó de sus casas, colapsó las líneas telefónicas y rezó en las calles, aterrorizada por una simple obra de teatro. Dato 54. La luna Titán de Saturno tiene una atmósfera tan densa y una gravedad tan baja que un humano podría volar agitando los brazos. Si te pegaras unas alas de cartón en los brazos, podrías despegar del suelo y planear sin esfuerzo sobre sus lagos de metano líquido. Es el único lugar del sistema solar donde el sueño de volar como un pájaro sería físicamente posible para nosotros. Dato 55. La fabricación tradicional de la salsa de soja requiere fermentar soja y trigo con un moho especial llamado koji durante varios meses oscuros. La mezcla se deja pudrir controladamente en grandes barriles de madera de cedro, donde las bacterias transforman los granos en el líquido negro y salado. Es un proceso lento de descomposición sabrosa que convierte legumbres simples en el condimento esencial de la cocina asiática moderna. Dato 56. El aye-aye es un lémur de Madagascar que posee un dedo medio extremadamente largo, delgado y esquelético que usa para golpear los troncos. Escucha el eco para encontrar larvas ocultas y luego usa ese mismo dedo huesudo para pescarlas dentro de la madera como un gancho. Es una adaptación evolutiva tan extraña que los locales creen que si te señala con ese dedo, morirás pronto maldito. Dato 57. La criptomnesia ocurre cuando tu cerebro recupera un recuerdo olvidado, pero no lo reconoce como tal, haciéndote creer que es una idea nueva. Puedes componer una melodía o escribir un chiste pensando que eres un genio original, cuando en realidad solo estás plagiando algo que escuchaste hace años. Es una trampa de la memoria que convierte a personas honestas en ladrones intelectuales sin que ellos se den cuenta. Dato 58. Los pilares de la creación, esa famosa imagen de nubes de gas en el espacio,
Probablemente fueron destruidos hace 6.000 años por una supernova. Debido a que la luz tarda miles de años en llegar a nosotros, todavía vemos los pilares intactos en nuestros telescopios actuales. Estamos mirando el fantasma de una estructura gigante que ya no existe, admirando un pasado que desapareció mucho antes de Roma. No te muevas, porque el dato sobre el Rey de Cristal te hará temer por tu propio trasero. Dato 59. El rey Carlos VI de Francia sufría un delirio psiquiátrico donde creía firmemente que su cuerpo estaba hecho de vidrio frágil y transparente. Se envolvía en mantas gruesas y prohibía que nadie lo tocara por miedo a romperse en 1000 pedazos si se golpeaba contra algo. Insertaba varillas de hierro en su ropa para protegerse, viviendo aterrorizado de que un simple abrazo pudiera destruir su existencia física real. Dato 60. A diferencia de tus ojos, que mantienen el mismo tamaño desde que naces, tus orejas y tu nariz nunca dejan de crecer. Esto ocurre porque están hechos de cartílago, que se desgasta y cede ante la gravedad con el paso de las décadas, estirándose lentamente hacia abajo. Es por eso que las personas mayores suelen tener orejas desproporcionadamente grandes, siendo un efecto secundario inevitable de vivir muchos años. Suscríbete ahora para no romperte como el Rey de Cristal. Dale like y comenta qué dato te perturbó más. Dato 61. La calzada del gigante en Irlanda del Norte está formada por 40.000 columnas de basaltos hexagonales que encajan perfectamente como un rompecabezas. Se formaron por el enfriamiento rápido de la lava volcánica que se fracturó geométricamente, aunque la leyenda dice que fueron construidas por gigantes para cruzar el mar. Es un paisaje geológico tan preciso que parece artificial, desafiando la idea de que la naturaleza es caótica. Dato 62. Estudios balísticos sugieren que la piedra lanzada por la onda de David podría haber alcanzado una velocidad de 35 metros por segundo. Con esa potencia, el impacto de una piedra densa sería equivalente al de una bala de calibre 45 disparada a quemarropa. Goliat no fue derribado por una simple pedrada infantil, sino por un proyectil letal de alta energía cinética en la frente. Dato 63. Los árboles de un bosque están conectados subterráneamente por una inmensa red de hongos micorrízicos que funciona como un internet vegetal secreto. A través de esta red, los árboles viejos envían azúcar y nutrientes a los árboles jóvenes que están a la sombra para ayudarlos a sobrevivir. También se envían señales de advertencia química si son atacados por plagas, organizando una defensa colectiva invisible bajo tus pies. Dato 64. El taipán del interior es la serpiente más venenosa del mundo, con una sola mordedura capaz de matar a 100 hombres adultos sanos. Su veneno está diseñado para cazar mamíferos de sangre caliente, por lo que actúa con una rapidez aterradora en el sistema nervioso humano. Afortunadamente, es un animal tímido que vive en zonas remotas de Australia, evitando el contacto con las personas siempre que puede. No te vayas, porque la historia del pánico por la radio es puro caos y confusión. Dato 65. Es una estadística popular decir que los cocos matan a más personas al año que los tiburones, aunque los números exactos son debatidos. Lo cierto es que un coco de 2 kilos cayendo desde una palmera de 30 metros golpea con una fuerza de más de 1 tonelada. Caminar bajo una palmera tropical sin mirar arriba es estadísticamente más peligroso que nadar en una playa infestada. Dato 66. Existe una condición termodinámica llamada punto triple, donde una sustancia puede existir como gas, líquido y sólido al mismo tiempo. En un laboratorio, puedes ver agua que hierve y se congela simultáneamente en el mismo recipiente, desafiando toda tu lógica culinaria diaria. Es un equilibrio precario de presión y temperatura, donde la materia no sabe qué estado elegir y decide ser los tres a la vez. Dato 67. El oro es el metal más maleable que existe, tanto que un solo gramo puede estirarse hasta formar una lámina de 1 metro cuadrado. Los batidores de oro golpean el metal hasta que se vuelve tan fino que es translúcido y se deshace con el aliento. Esta delgadez extrema permite comer oro en postres lujosos, ya que es tan fino que no tiene sabor ni textura. Dato 68. La gran mancha roja de Júpiter
Una tormenta que ha durado siglos y es más grande que la Tierra, se está encogiendo. Los astrónomos han notado que está perdiendo tamaño y cambiando de color, lo que sugiere que podría desaparecer en las próximas décadas. Estamos viendo el final de la tormenta más famosa del sistema solar, un evento climático que nuestros nietos quizás no lleguen a ver. Dato 69. El efecto halo es un sesgo cognitivo donde asumimos inconscientemente que las personas atractivas son también más inteligentes, amables y honestas. Tu cerebro juzga el carácter moral de alguien basándose únicamente en la simetría de su rostro, otorgándole ventajas sociales injustas sin ninguna prueba real. Es una falla en nuestro sistema de evaluación que premia la belleza genética sobre la competencia real en casi todas las situaciones. Dato 70. El lago Manchado, en Canadá, contiene concentraciones tan altas de minerales que cuando el agua se evapora en verano, deja círculos de colores. Los pozos naturales de magnesio, calcio y sulfatos forman manchas amarillas, verdes y azules por las que se puede caminar con cuidado. Parece un paisaje de otro planeta, diseñado por la química del suelo para crear una piscina de lunares naturales y tóxicos. Quédate, porque el dato final sobre la ballena durmiente es una imagen surrealista. Dato 71. Aunque tu cerebro solo representa el 2% de tu peso corporal total, consume el 20% de toda tu energía. Es el órgano más caro de mantener, quemando calorías constantemente, incluso cuando estás durmiendo o mirando televisión sin pensar en nada. Básicamente, pensar intensamente quema combustible real, lo que explica por qué te sientes físicamente agotado después de un examen difícil. Dato 72. El pez borrón es famoso por ser el animal más feo del mundo, pero en realidad tiene una apariencia normal en su hábitat profundo. Su cuerpo gelatinoso está diseñado para soportar presiones extremas y solo se deforma y derrite cuando lo sacan a la superficie rápidamente. Nos burlamos de un pez que ha sufrido una descompresión explosiva y dolorosa, juzgándolo por cómo se ve al morir. Dato 73. Existe una palabra japonesa específica, tsundoku, para describir el hábito de comprar libros y apilarlos sin leerlos nunca. No es pereza, sino una intención optimista de leer en el futuro que termina creando torres de papel y conocimiento no consumido en tu casa. Es el reconocimiento cultural de que nuestro deseo de aprender supera nuestra capacidad de tiempo real para hacerlo en una sola vida. Dato 74. Para obtener la seda más fina y brillante, los capullos del gusano de seda deben hervirse con el gusano todavía vivo dentro. Si se deja que la polilla salga naturalmente, rompe el hilo continuo de seda al eclosionar, arruinando la tela costosa para la industria. Cada bufanda de seda natural que usas es el resultado de miles de insectos hervidos vivos en su propia cama. Dato 75. A diferencia de todos los demás planetas que giran como peonzas, Urano gira de lado, rodando sobre su órbita alrededor del Sol. Se cree que un impacto masivo en el pasado lo tumbó, haciendo que sus polos apunten directamente a la estrella durante décadas. Esto provoca estaciones extremas que duran 21 años de oscuridad o luz continua, siendo el clima más extraño del sistema solar. Dato 76. Muchos historiadores creen que el famoso caballo de Troya no fue un caballo de madera gigante, sino un ariete de asedio o un barco. Las traducciones antiguas podrían haber confundido los términos poéticos, transformando una máquina de guerra en una estatua hueca llena de soldados. Es posible que uno de los mitos más famosos de la astucia militar sea solo un error de traducción lingüística. Dato 77. El ácido clorhídrico de tu estómago es lo suficientemente fuerte como para disolver metal de zinc y corroer monedas si las tragas. Tu cuerpo mantiene este líquido peligroso contenido gracias a una capa de moco que se regenera constantemente para no digerirse a sí mismo. Eres un tanque biológico que transporta sustancias corrosivas capaces de deshacer metales industriales mientras caminas tranquilamente por la calle. Dato 78. Si la Torre de Babel mencionada en la Biblia hubiera existido realmente, los ingenieros estiman que no podría haber superado los 2,5 kilómetros.
A esa altura, los ladrillos de la base habrían sido aplastados por el peso de la estructura superior, colapsando el edificio. La física de los materiales antiguos limitaba la ambición humana de llegar al cielo mucho antes que Dios. Dato 79. Si Jonás hubiera sido tragado por una ballena o un pez grande y sobrevivido 3 días, el ácido estomacal lo habría cambiado drásticamente. Los jugos gástricos habrían blanqueado su piel y cabello por completo, dejándolo con una apariencia fantasmal y quemaduras químicas severas. Habría salido de la bestia, luciendo como un espectro albino aterrador para los habitantes de Nínive, a quienes fue a predicar. Dato 80. Los cachalotes duermen de una forma absolutamente surrealista. Se colocan en posición vertical, con la cola hacia abajo, flotando inmóviles en grupo. Durante estos siestas de 15 minutos, parecen columnas gigantescas suspendidas en el azul profundo, totalmente desconectados del mundo que los rodea. Es una visión alienígena de pilares de carne durmiente que desafía nuestra idea de cómo descansan los mamíferos en el océano abierto. Dato 81. La palmera caminante de América Latina puede moverse físicamente de su posición original, haciendo crecer nuevas raíces en la dirección de la luz solar. Las raíces viejas que quedan en la sombra se mueren y se pudren, permitiendo que el árbol avance lentamente varios centímetros al año. Es un árbol que literalmente camina por el suelo de la selva buscando el sol, aunque lo hace a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Dato 82. En el siglo XVII existió una teoría histórica llamada la hipótesis del tiempo fantasma, que sugiere que casi 300 años de historia nunca ocurrieron realmente. Según esta teoría, el emperador Otón III y el Papa Silvestre II conspiraron para alterar el calendario y vivir en el año 1000 por prestigio religioso. Esto significaría que el periodo entre los años 614 y 911 es una invención, y que Carlomagno es solo un mito construido con documentos falsificados para llenar el vacío temporal. Dato 83. El Escuadrón del Veneno fue un grupo de voluntarios del gobierno de Estados Unidos en 1902 que comían formaldehído y bórax diariamente. El químico Harvey Wiley organizó estas cenas letales para probar la seguridad de los conservantes alimentarios comunes de la época, observando cómo enfermaban los comensales. Gracias a estos hombres que se envenenaron voluntariamente en nombre de la ciencia, hoy existen leyes estrictas que obligan a las empresas a etiquetar los ingredientes de la comida que compras en el supermercado. Dato 84. Pensar en un segundo idioma cambia tus decisiones morales, haciéndote una persona más racional, fría y utilitaria ante los dilemas emocionales difíciles. Los estudios demuestran que cuando usas tu lengua materna, tus decisiones están cargadas de emociones profundas y prejuicios culturales aprendidos en la infancia. Sin embargo, al cambiar a un idioma extranjero, tu cerebro procesa la información de manera más lógica y analítica, permitiéndote tomar decisiones de vida o muerte con la frialdad de una máquina calculadora sin sentimientos. Dato 85. El efecto Gruen es una estrategia de diseño utilizada en los centros comerciales para desorientar intencionalmente a los clientes y hacerles perder la noción del tiempo. Los arquitectos eliminan los relojes, cubren las ventanas y crean pasillos curvos confusos para que entres en un estado de trance hipnótico leve. El objetivo es que olvides a qué viniste, bajes tus defensas críticas y termines comprando cosas impulsivamente solo porque no encuentras la salida en ese laberinto de luces brillantes y música suave. Dato 86. René Laennec inventó el estetoscopio en 1816 no por genialidad científica, sino porque era demasiado tímido para poner su oreja en el pecho de una mujer. En esa época, la auscultación inmediata requiere contacto físico directo, lo cual le resultaba extremadamente incómodo y socialmente inapropiado con pacientes femeninas jóvenes. Para evitar tocar sus pechos, enrolló un cuaderno apretado para amplificar el sonido del corazón a distancia, creando accidentalmente la herramienta médica más icónica de la historia moderna por pura vergüenza. Lo que viene sobre el hombre con un agujero en el estómago te revolverá las tripas. Dato 87. Alexis Saint-Martin fue un comerciante de pieles que recibió un disparo accidental de escopeta en el estómago y sobrevivió
con una fístula abierta permanente. El doctor William Beaumont aprovechó esta herida que nunca cerró para realizar experimentos de digestión en vivo, introduciendo comida atada a un hilo directamente en su estómago. Durante años, observó cómo los jugos gástricos disolvían la carne en tiempo real a través del agujero, tratando al paciente como una ventana humana viviente hacia la digestión. Dato 88. La NASA utiliza un cañón de pollos para probar la resistencia de los parabrisas de los aviones y transbordadores espaciales contra impactos de aves. Disparan cadáveres de pollos descongelados a velocidades de 700 km por hora contra el cristal reforzado para simular choques en vuelo a alta velocidad. Es una herramienta científica absurda, pero vital para asegurar que un pájaro real no derribe un avión comercial lleno de pasajeros en el aire. Dato 89. El proyecto Aversión fue un programa médico secreto y brutal realizado por el ejército de Sudáfrica durante el apartheid para curar a los soldados homosexuales. Las víctimas eran sometidas a terapias de electrochoque, castración química y cirugías de cambio de sexo forzadas sin su consentimiento informado ni seguimiento médico. Fue una atrocidad ética donde la medicina se utilizó como un arma de tortura ideológica para purgar las filas militares, dejando cicatrices físicas y psicológicas imborrables en miles de hombres jóvenes. Dato 90. En el siglo XIX, antes de la odontología moderna, los dientes humanos podían explotar repentinamente dentro de la boca debido a una reacción química desconocida. Se registraron múltiples casos de pacientes cuyos molares cariados estallaron con un sonido de disparo, aliviando el dolor pero dejando la boca destrozada. Los científicos creen que la acumulación de gases de hidrógeno dentro de la pulpa dental podrida, combinada con empastes metálicos antiguos, creaba una pequeña bomba de presión lista para detonar en cualquier momento. Dato 91. El síndrome de Anton-Babinski es una forma extraña de ceguera cortical, donde el paciente es totalmente ciego, pero su cerebro se niega a admitirlo. La persona confabula visualmente, describiendo con gran detalle objetos, personas y colores que no están allí, convencida de que puede ver perfectamente. Chocan contra muebles y paredes, pero inventan excusas instantáneas y lógicas para explicar sus tropiezos, viviendo atrapados en una alucinación visual constante generada por su propia mente para protegerse de la realidad oscura. Dato 92. Henry Molaison, conocido como el paciente HM, perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos después de una cirugía cerebral fallida para curar su epilepsia. Vivió el resto de su vida atrapado en un presente eterno de 30 segundos, saludando a sus médicos como si fueran extraños cada vez que salían y volvían a entrar. Sin embargo, podía aprender nuevas habilidades motoras inconscientemente, demostrando que la memoria muscular y la memoria episódica residen en partes completamente diferentes del cerebro humano físico. Prepárate, porque la costumbre de poner ladrillos en la boca de los muertos es real. Dato 93. En la Venecia medieval, los enterradores a menudo colocaban un ladrillo de piedra o una moneda en la boca de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Creían que estos devoradores de sudarios masticaban sus propias mortajas en la tumba para ganar fuerza y propagar la plaga negra entre los vivos. Al bloquearles la mandíbula con un objeto sólido e inamovible, pensaban que podían matarlos de hambre espiritualmente y detener la propagación de la enfermedad mortal en la ciudad. Dato 94. La razón por la que las personas en las fotografías antiguas del siglo XIX nunca sonreían no era porque fueran infelices o depresivas por naturaleza. Los tiempos de exposición de las cámaras primitivas eran tan largos que debían permanecer inmóviles durante varios minutos, y mantener una sonrisa fija era físicamente doloroso. Además, la mala higiene dental de la época hacía que muchos prefirieran mantener la boca cerrada para ocultar dientes podridos o faltantes, proyectando una imagen de seriedad digna y solemne. Dato 95. Las máquinas de baño victorianas eran pequeñas casetas de madera con ruedas que se arrastraban dentro del mar para que las mujeres pudieran nadar. La reina Victoria usaba una para entrar al agua sin que nadie viera su cuerpo en traje de baño, protegiendo su modestia real absoluta. Una vez dentro del agua,
Las damas podían sumergirse lejos de las miradas indiscretas de la playa, convirtiendo el simple acto de mojarse los pies en una operación de privacidad logística complicada. Dato 96. La hidra es un pequeño organismo de agua dulce que es biológicamente inmortal, porque sus células madre se renuevan constantemente y nunca muestran signos de envejecimiento. Si no es comida por un depredador o destruida por una enfermedad, una hidra podría teóricamente vivir para siempre sin morir de causas naturales. Si la cortas en pedazos, cada fragmento puede regenerarse en una hidra completa y nueva, desafiando la definición misma de la muerte y la individualidad en el reino animal microscópico. Dato 97. El evento de inundación de jugo de frutas de Rusia en 2017 ocurrió cuando el techo de un almacén de Pepsi colapsó. Toneladas de jugo de frutas variadas inundaron las calles de la ciudad de Lebedian, creando un río dulce y pegajoso que arrastró coches. Aunque suena delicioso, el jugo fermentado y la suciedad urbana crearon un desastre ecológico local que tardó semanas en limpiarse, demostrando que incluso las bebidas azucaradas pueden ser una fuerza destructiva masiva. Dato 98. Derinkuyu es una antigua ciudad subterránea en Turquía, capaz de albergar a 20.000 personas con sus ganados y suministros de comida. Excavada a 85 metros de profundidad, cuenta con escuelas, iglesias, prensas de vino y pozos de ventilación complejos para sobrevivir a asedios largos. Fue descubierta por accidente en 1963, cuando un hombre derribó una pared en su sótano y encontró un túnel oscuro que conducía a una metrópolis perdida bajo la tierra. No te muevas, porque la historia del hombre que no podía morir es increíblemente frustrante. Dato 99. Michael Malloy fue un vagabundo en Nueva York que sobrevivió a múltiples intentos de asesinato por parte de 5 hombres que querían cobrar su seguro. Le dieron alcohol ilimitado, anticongelante de coche, trementina, sándwiches de clavos oxidados y ostras podridas con alcohol de madera. Pero él seguía volviendo al bar pidiendo más. Finalmente, tuvieron que atropellarlo con un taxi y gasearlo para acabar con él, ganándose el apodo de Michael de Hierro por su resistencia sobrehumana a la muerte. Dato 100. El monje loco Rasputín sobrevivió a una dosis letal de cianuro en pasteles y vino, y luego a varios disparos a quemarropa de sus asesinos nobles. A pesar de haber sido envenenado y tiroteado, logró levantarse y atacar a sus agresores antes de ser golpeado brutalmente y arrojado al río helado Neva. La autopsia reveló agua en sus pulmones, lo que sugiere que todavía estaba vivo y respirando cuando tocó el agua helada, negándose a morir fácilmente. Suscríbete ahora si quieres ser inmortal. Dale like y comenta si prefieres vivir bajo tierra o bajo el agua. Dato 101. Cherami fue una paloma mensajera heroica que salvó al batallón perdido de soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de sus heridas graves. Fue alcanzada por el fuego enemigo, perdiendo un ojo y una pata, pero siguió volando 25 minutos para entregar el mensaje vital. Su valentía detuvo el fuego amigo de la artillería aliada que estaba matando a los soldados, convirtiéndose en una de las aves más condecoradas y respetadas de la historia militar. Dato 102. El sargento Stubby es el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único que han ascendido al rango de sargento por mérito. Sirvió en 17 batallas, detectando gas mostaza antes que los humanos y capturando a un espía alemán mordiéndole los pantalones hasta que llegaron los aliados. Su oído sensible le permitía advertir a los soldados sobre los proyectiles de artillería entrantes, salvando innumerables vidas en las trincheras francesas, llenas de barro y muerte. Dato 103. Timothy Dexter fue un empresario estadounidense excéntrico que vendió carbón a la ciudad minera de Newcastle y sartenes de calentamiento al Caribe tropical. Por pura suerte absurda, el carbón llegó durante una huelga minera y las sartenes fueron usadas como cucharones para la melaza, haciéndolo inmensamente rico. Escribió un libro sin signos de puntuación y se fingió muerto para ver quién lloraba en su funeral, siendo el ejemplo máximo de éxito por pura casualidad estúpida. Dato 104. El pinzón vampiro de las Islas Galápagos ha evolucionado para beber la sangre de otras aves marinas,
cuando el agua dulce y las semillas escasean. Picotea la piel de los piqueros de patas azules hasta hacerlos sangrar y luego bebe el líquido vital directamente de la herida abierta. Es una adaptación evolutiva macabra, donde un pájaro de aspecto inocente se convierte en un parásito hematófago para sobrevivir a las condiciones de sequía. Dato 105. La isla de Gruinard, en Escocia, fue contaminada deliberadamente con anthrax durante la Segunda Guerra Mundial para probar armas biológicas británicas secretas en ovejas. Las esporas eran tan letales y persistentes que la isla permaneció en cuarentena estricta y prohibida para los humanos durante 48 años. Fue necesario empapar todo el suelo con cientos de toneladas de formaldehído y agua de mar para descontaminarla antes de declarar que era segura de nuevo. Dato 106. La Guerra de la Tetera fue un conflicto naval breve y ridículo entre el Sacro Imperio Romano Germánico y la República de los Siete Países Bajos Unidos. El único disparo de toda la guerra alcanzó una tetera de sopa en la cubierta de un barco, lo que llevó a la rendición inmediata del navío imperial. Es probablemente la batalla con menos daños colaterales de la historia, donde la única víctima fue la cena caliente de la tripulación austriaca. Dato 107. El rey Mitrídates, VI del Ponto, estaba tan paranoico con ser envenenado que tomaba pequeñas dosis de venenos variados todos los días para desarrollar inmunidad. La ironía final llegó cuando fue derrotado por los romanos e intentó suicidarse bebiendo veneno, pero no funcionó debido a su resistencia adquirida. Tuvo que ordenar a su propio guardaespaldas que lo atravesara con una espada para poder morir, víctima de su propia precaución extrema y biológica durante toda su vida. Dato 108. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica de bronce de hace 2000 años encontrada en un naufragio griego que podía predecir posiciones astronómicas. Tenía un sistema de engranajes diferenciales tan complejo que la tecnología similar no volvió a aparecer en Europa hasta los relojes mecánicos del siglo XIV. Es una prueba física de que la antigua Grecia poseía conocimientos de ingeniería avanzada que se perdieron durante milenios bajo el mar, retrasando el progreso científico humano siglos enteros. Dato 109. La leyenda del vidrio flexible cuenta que un artesano romano presentó al emperador Tiberio un cuenco de vidrio que no se rompía al caer al suelo. El emperador, temiendo que este material indestructible devaluara el precio del oro y la plata, ordenó decapitar al inventor inmediatamente para proteger la economía. El secreto de la fabricación del vidrio flexible se perdió para siempre con su muerte, demostrando que la innovación tecnológica puede ser peligrosa bajo un gobierno tiránico y celoso. Dato 110. Wilhelm Voigt fue un zapatero alemán que en 1906 se disfrazó con un uniforme de capitán usado y tomó el control de la ciudad de Köpenick. Los soldados locales obedecieron sus órdenes ciegamente solo por el uniforme, arrestando al alcalde y robando el tesoro de la ciudad bajo su mando falso. Su hazaña expuso la obediencia ciega a la autoridad militar en la cultura prusiana, convirtiéndolo en un héroe popular y un criminal legendario al mismo tiempo. Dato 111. El bosque de Aokigahara en Japón, conocido como el Mar de Árboles, es famoso mundialmente por ser un lugar silencioso donde muchas personas van a quitarse la vida. El suelo de lava volcánica porosa absorbe el sonido, creando una atmósfera de aislamiento acústico total que desorienta a los visitantes y oculta los cuerpos durante años. Es un lugar de belleza natural inquietante, donde las brújulas fallan debido a los depósitos de hierro magnético subterráneos, aumentando su leyenda oscura. Dato 112. El pulpo mimo es capaz de imitar físicamente la apariencia y los movimientos de más de 15 especies marinas diferentes para evitar ser comido. Puede aplanar su cuerpo para parecer un lenguado, esconder sus patas para parecer una serpiente marina o flotar como un pez león venenoso. Es el actor más versátil del océano, utilizando el engaño visual dinámico en tiempo real como su única defensa contra los depredadores en las aguas abiertas de Indonesia donde habita. Dato 113. La cueva de Mobaile, en Rumania, estuvo sellada herméticamente del resto del mundo durante 5,5 millones de años, hasta su descubrimiento en 1986.
tiene una atmósfera tóxica, rica en azufre y pobre en oxígeno, pero alberga un ecosistema único de arañas, escorpiones y ciempiés ciegos que no existen en ningún otro lugar. La vida allí se basa en la quimiosíntesis en lugar de la fotosíntesis, siendo un mundo alienígena aislado debajo de nuestros pies. Dato 114. Hisashi Ouchi fue un técnico nuclear japonés que recibió una dosis masiva de radiación y fue mantenido vivo contra su voluntad durante 83 días de agonía. Su piel se desprendió, sus cromosomas se destruyeron y sus órganos fallaron uno por uno mientras los médicos intentaban terapias experimentales inútiles. Su caso es el ejemplo más extremo y cruel de ensañamiento terapéutico en la historia, donde la tecnología médica prolongó el sufrimiento de un hombre que ya estaba biológicamente muerto. Dato 115. En el año 456 a.C., el dramaturgo griego Esquilo murió de la forma más absurda posible. Una tortuga cayó del cielo sobre su cabeza calva. Se cree que un quebrantahuesos confundió su cabeza brillante con una roca y soltó la tortuga para romper su caparazón y comerse la carne. La profecía que decía que moriría por un golpe desde el cielo se cumplió irónicamente gracias a un error de visión de un ave rapaz hambrienta. Dato 116. Dracón, el legislador de la antigua Atenas, murió asfixiado por una montaña de capas y sombreros que sus admiradores le arrojaron en un teatro. En la antigua Grecia, lanzar ropa era una forma de mostrar respeto y aclamación, pero la multitud fue tan entusiasta que lo enterraron vivo bajo la tela pesada. Es la única persona en la historia conocida por haber muerto literalmente por un exceso de popularidad y afecto físico del público en un evento. Dato 117. El caudillo, Atila el Huno, azote de Dios y conquistador de imperios, no murió en el campo de batalla, sino en su propia cama durante su noche de bodas. Sufrió una hemorragia nasal severa mientras estaba borracho y se ahogó en su propia sangre mientras dormía junto a su nueva esposa. El guerrero más temido de la antigüedad fue derrotado por una simple hemorragia interna y el exceso de vino, en una muerte anticlimática y silenciosa. Dato 118. Tycho Brahe, el famoso astrónomo danés, murió supuestamente porque su vejiga estalló al aguantar las ganas de orinar durante un banquete real excesivamente largo. Consideraba una falta de respeto terrible levantarse de la mesa antes que el rey, por lo que sufrió en silencio hasta que el daño interno fue irreparable y fatal. Su muerte es una advertencia histórica sobre cómo la etiqueta social extrema y la cortesía pueden ser literalmente mortales para la salud física humana. Dato 119. El delfín Pedro se suicidó dejando de respirar voluntariamente después de ser separado de la investigadora Margaret Howe Lovatt, con quien había desarrollado un vínculo emocional profundo. Los delfines no respiran automáticamente como nosotros, sino que deben hacerlo conscientemente. Pedro simplemente decidió hundirse en el fondo del tanque y no tomar la siguiente bocanada de aire. Es una prueba trágica de que estos animales poseen una complejidad emocional capaz de sentir una depresión y un desamor letales. Dato 110. El colmillo del narval no es un cuerno, sino un diente canino izquierdo que crece hacia afuera a través de su labio superior en forma de espiral. Este diente gigante está lleno de 10 millones de terminaciones nerviosas y actúa como un sensor hidrodinámico para detectar cambios en la temperatura y salinidad del agua. Básicamente, el unicornio del mar tiene un diente sensible de 2 metros que usa para sentir el océano y luchar con otros machos rivales. Suscríbete y dale like y comenta si prefieres vivir en el pasado fantasma o en la cueva tóxica.